En esta ocasión les tengo el paso a paso de esta hermosa chaquetita tejida a crochet o ganchillo para un bebé de 1 año aproximado. También podemos tejer para otras tallas, ya que les estaremos dejando un guía de medidas. Vamos a utilizar lana o hilo en número 3, un aproximado de 130 gramos, ganchillo en número 3, botones, aguja lanera, marcadores y tijera. Esta chaquetita se comienza por el lado del cuello. Para eso comenzamos haciendo una hilera de 65 cadenas. Ahora vamos a levantar 2 cadenas más y en la tercera cadena comenzamos trabajando. Tejemos punto medio alto. En el siguiente punto tejemos punto medio alto. Punto medio alto. Punto medio alto. Solo tejemos punto medio alto por toda la hilera. Y así continuamos tejiendo punto medio alto hasta el otro extremo. Aquí ya tenemos lista toda la hilera en punto medio alto. Vamos a medir y vemos que tenemos 27 centímetros, lo necesario para nuestro proyecto. Ahora vamos a dividir con marcadores. Aquí tenemos 10 puntos y en este punto dejamos un marcador. Y aquí tenemos 11 puntos. Y en el siguiente punto dejamos un marcador. Esta parte separamos para lo que será la manguita. Y aquí tenemos 19 puntos. Y en el siguiente punto un marcador. Y aquí igual vamos a separar 11 puntos para lo que será la otra manguita. Y aquí al final tenemos 10 puntos para lo que será el otro lado del pecho. Así hacemos las separaciones en esta parte. Ahora continuamos, levantamos una cadena, volteamos tejido y vamos a comenzar haciendo el diseño. Comenzamos tejiendo un punto medio alto. El siguiente punto tejemos un punto deslizado. Esa es la secuencia que se va a repetir para hacer el motivo. Un punto medio alto y un punto deslizado. Repetimos, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Como vemos, solo repetimos punto medio alto y punto deslizado. Esa es la secuencia que vamos a repetir para hacer nuestro motivo. Punto medio alto y punto deslizado. Ahora aquí donde está el marcador, vamos a tejer un abanico de 3 puntos medio alto. 1, 2, 3. Ahora aquí antes del abanico tenemos un punto deslizado, por lo que aquí vamos a comenzar con un punto deslizado para que tenga simetría nuestro tejido. El siguiente punto tejemos punto medio alto. El siguiente punto deslizado. Punto medio alto. Así vamos intercalando punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Un punto deslizado y un punto medio alto. Y aquí este último punto, punto deslizado. Y así tenemos esta parte. Ahora aquí donde está el marcador, tejemos 3 puntos medio alto.
1, 2 y aquí en este segundo punto vamos a dejar un marcador para guiarnos mejor en la siguiente hilera. Y tejemos un punto más. Igual aquí debíamos dejar un marcador para guiarnos en la siguiente fila. Aquí tenemos los 3 puntos y en el segundo punto dejamos un marcador. Así vamos a ir marcando para no equivocarnos. Continuamos. Aquí tenemos un punto deslizado y ahora aquí comenzamos con un punto deslizado. Y en el siguiente punto, un punto medio alto. Un punto deslizado, un punto medio alto. Así vamos a continuar repitiendo hasta el otro marcador. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí donde está el marcador, tejemos 3 puntos medio alto. 1, 2, 3. Y vamos a marcar en el segundo punto para no equivocarnos. Y como aquí hemos terminado con un punto deslizado, igual aquí comenzamos con un punto deslizado. El siguiente punto, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado. Y así vamos a continuar con la misma secuencia en cada una de las partes. Y continuamos hasta el final de fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos realizado todas las partes con la misma secuencia, ya que al final hemos terminado en punto medio alto. Ahora levantamos una cadena, volteamos tejido. Ahora en esta fila ya es más fácil. Nos vamos a guiar de estas hebritas. En cada uno de estos puntos vamos a tejer un punto medio alto. Y en estos puntos vamos a hacer un punto deslizado. Por lo tanto, aquí comenzamos con un punto medio alto, seguido de un punto deslizado. Un punto medio alto, un punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado. Ahora en este punto continúa un punto medio alto. Ahora aquí donde está el marcador, igual que en la fila anterior, vamos a tejer un abanico de 3 puntos medio alto. No importa si aquí terminamos con punto deslizado o punto medio alto. Siempre tejemos igual 3 puntos medio alto. 1, 2, 3. Y para guiarnos, en este punto vamos a dejar un marcador. Y así vamos a continuar. Siempre nos vamos a guiar de estas hebritas. En cada punto donde están las hebras tejemos un punto medio alto, seguido de un punto deslizado. Así intercalamos los puntos, punto medio alto y punto deslizado. Punto medio alto, 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 punto deslizado. Y punto medio alto. Y aquí donde está el marcador tejemos 3 puntos medio alto. 1, 2, 3.
y aquí en el segundo punto dejamos su marcador. Y así continuamos. Nos guiamos de estas hebritas. Tejemos punto medio alto. Como vemos, aquí tenemos punto medio alto y aquí comenzamos igual con punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Así vamos a continuar lo mismo de estos puntos en los dos siguientes puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos repetido lo mismo en cada una de estas partes, ya que al final siempre vamos a terminar con punto medio alto. Ahora levantamos una cadena y volteamos tejido. Y continuamos con la misma secuencia por todas las filas. Tanto por el derecho o revés del tejido hacemos la misma secuencia. Tejemos punto medio alto y punto deslizado. Punto medio alto, 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 punto deslizado. Como se darán cuenta, en esta fila terminamos esta parte en punto deslizado. Ahora aquí tejemos 3 puntos medio alto. 1, 2, 3. Y para guiarnos siempre marcamos en el segundo punto. Aquí tenemos un punto deslizado, por lo que aquí vamos a comenzar igual con un punto deslizado. Y también nos guiamos siempre de estas hebritas. Tejemos punto medio alto, punto deslizado. Así continuamos con la misma secuencia. Y en cada una de estas partes igual tejemos abanicos de 3 puntos medio alto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y como vemos, siempre terminamos la fila con un punto medio alto. Continuamos. Levantamos una cadena y el primer punto siempre comenzamos con un punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado. Aquí como vemos las hebritas ya resaltan mejor y siempre nos guiamos de esas hebritas. Y así tenemos más visibles las hebritas para guiarnos mejor. En cada parte de esas hebras tejemos punto medio alto. Vamos a tejer hasta la altura necesaria para nuestro proyecto. En mi caso necesito 13 centímetros en esta parte. Como vemos, así se va formando nuestro canesú para nuestra chaquetita. Así vamos a continuar tejiendo. Aquí ya tenemos lista la parte del canesú. Vamos a ver cuántas filas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. Tenemos 9 filas de motivos. Ahora vamos a medir y vemos que tenemos 12 centímetros y medio. Y con la fila que vamos a unir las manguitas tendremos los 13 centímetros que necesitamos. Vamos a unir estas dos partes y así tendremos separado para la manguita. Ahora continuamos con nuestro tejido. Tejemos hasta este punto para mostrarles cómo vamos a hacer la unión. Aquí ya tenemos lista esta parte y aquí tenemos los 3 puntos del abanico y en este punto medio ya no tejemos 3 puntos. Vamos a tejer solo un punto medio alto. Y hacemos 3 cadenas, 1,
2, 3. Tenemos 3 cadenas y vamos a unir con este punto. Igual buscamos el punto medio y ahí vamos a tejer un punto medio alto. Y así tenemos la unión en esta parte. Y ahora aquí toca un punto medio alto. Un punto deslizado, un punto medio alto. Punto deslizado. Y así tenemos separado para lo que será una de las manguitas. Y así continuamos con la secuencia del motivo hasta este punto para hacer la separación de la otra manguita. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a trabajar igual que esta parte. En este punto medio de los 3 puntos tejemos un punto medio alto. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y vamos a unir con este otro punto. Tomamos siempre el segundo punto y ahí tejemos un punto medio alto. Y continuamos con la secuencia del motivo. Toca punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Y así tenemos separado para la otra manguita. Y así continuamos hasta el final. Y vamos a continuar hasta este punto para mostrarles cómo vamos a tejer en estos 3 puntos en la siguiente fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido hasta el final y hemos regresado. Ahora les muestro cómo hacemos en esta parte. Aquí tenemos un punto medio alto. Ahora en esta cadena hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena punto medio alto. En la siguiente tejemos un punto deslizado. En la siguiente un punto medio alto. Y aquí corresponde un punto deslizado. Y así continuamos con la secuencia. Punto deslizado. Y aquí donde tenemos las hebras tejemos punto medio alto. Y en el siguiente punto, punto deslizado. No se olviden que tienen que guiarse siempre de estas hebras. Y así tenemos lista esta parte. En la siguiente vuelta será más fácil de guiarse. Y así vamos a continuar. Y en este punto igual vamos a realizar el mismo procedimiento. Tenemos separada ya para las 2 manguitas. Y así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia de los motivos, sin hacer aumentos. Vamos a tejer hasta tener la altura necesaria. En mi caso voy a tejer hasta tener 10 centímetros más. Aquí ya tenemos lista esta parte. Así nos está quedando. Y vamos a medir y tenemos 10 centímetros en esta parte. Ahora medimos también esta parte y vemos que tenemos 21 centímetros. Ahora medimos esta parte, tenemos 27 centímetros, lo que haría 54 centímetros de contorno. Ahora vamos a continuar con la parte baja del cuerpo. En esta parte vamos a tejer en punto red. Para eso levantamos 3 cadenas equivalente a un punto alto. Y en este punto tejemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora dejamos 2 puntos libres y en el tercer punto tejemos un punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5.
Dejamos 3 puntos libres y en el cuarto punto tejemos un punto bajo. Y así se va formando el motivo. Ahora hacemos igual 5 cadenas, 3, 4, 5, dejamos 2 puntos libres y en el tercer punto tejemos un punto bajo. Y así se va formando nuestro motivo. Aquí hemos dejado 3 puntos libres, aquí 2 puntos libres. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Tejemos 5 cadenas, dejamos libre 3 puntos y en el cuarto punto tejemos un punto bajo. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora dejamos 2 puntos libres y en el tercer punto tejemos un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Dejamos 3 puntos libres y 2 puntos libres. 3, 2. Así vamos a continuar tejiendo lo mismo por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y aquí vamos a terminar con 2 puntos altos. Y aquí al final vamos a hacer solo 3 cadenas y tejemos punto alto. Y el último punto igual tejemos otro punto alto. Y tenemos terminada la fila, así como hemos iniciado con 2 puntos altos. Ahora para la siguiente fila levantamos solo una cadena. Volteamos tejido y tejemos punto bajo desde el primer punto. Y otro punto bajo. En la fila anterior hemos comenzado con 3 cadenas. Ahora en esta fila vamos a comenzar con 5 cadenas. Y el punto bajo vamos a tejer encima de estas cadenas. Hacemos 5 cadenas y encima de las cadenas tejemos punto bajo. Hacemos 5 cadenas y encima de las cadenas tejemos punto bajo. Y así se va formando nuestro motivo. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí al final vamos a terminar con 2 puntos bajo. Hacemos 5 cadenas y en este punto tejemos un punto bajo. En el último punto igual tejemos un punto bajo. Esa es la secuencia de las 2 filas que vamos a repetir. Continuamos. Levantamos 3 cadenas, volteamos tejido y en este punto tejemos un punto alto. Ahora en esta fila comenzamos con 3 cadenas y aquí tejemos un punto bajo. Ahora continuamos con 5 cadenas y encima de las cadenas un punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia de los motivos. Vamos a tejer hasta tener la altura necesaria. En mi caso voy a tejer hasta tener 32 centímetros de alto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido punto red y es así como queda. Y ahora vamos a medir y vemos que tenemos 32 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer el acabado con un borde. Vamos a tejer un acabado bonito para nuestra chaquetita. Hacemos 3 cadenas y aquí en el segundo punto vamos a tejer 3 puntos altos. 1,
2, 3 puntos alto. Ahora vamos a unir en la tercera cadena con un punto bajo. Ahora vamos a trabajar en este mismo punto. Levantamos 3 cadenas y en este mismo punto vamos a tejer 3 puntos alto. 1, 2, 3 puntos alto. Y ahora unimos aquí en el tercer punto con un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Levantamos 3 cadenas y en el mismo punto tejemos 3 puntos alto. 1, 2, 3. Y unimos en la tercera cadena con un punto bajo. Levantamos 3 cadenas y en el mismo punto tejemos 3 puntos alto. 1, 2, 3. Y en la tercera cadena unimos con un punto bajo. Es así como nos va quedando el borde. Y así vamos a repetir lo mismo por toda esta parte del borde. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y aquí acabamos con un punto bajo. Ahora por este lado igual vamos a acabar con el mismo borde. Levantamos 3 cadenas y en el siguiente punto tejemos 3 puntos alto. 1, 2, 3 puntos alto. Ahora vamos a unir en estos puntos. Vamos a unir con un punto bajo. Levantamos 3 cadenas y en el mismo punto tejemos 3 puntos alto. 1, 2, 3 puntos alto. Y unimos aquí en este punto con un punto bajo. Es así como vamos a ir repitiendo lo mismo por toda esta parte. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora en esta parte nos vamos a guiar de los motivos que tenemos. Vamos a saltar un motivo y en el siguiente motivo unimos con un punto bajo. Levantamos 3 cadenas y en el mismo punto tejemos 3 puntos alto. Dejamos libre un motivo y en el siguiente unimos con un punto bajo. 3 cadenas, 3 puntos alto, 1, 2, 3 y unimos con un punto bajo. Siempre dejamos libre un motivo. Esa es la secuencia que vamos a repetir por todo este lado. También vamos a tejer lo mismo por este lado del cuello y vamos a acabar por este lado. Aquí ya tenemos lista toda esta parte del borde. Hemos acabado con el mismo diseño por todo el borde. Ahora vamos a hacer la parte de la manguita. Recuerden que aquí tenemos 3 puntos. Vamos a comenzar en el punto medio. Pinchamos y jalamos hilo. Hacemos una cadena y vamos a tomar estos 2 puntos. Jalamos hilo y cerramos todo. Y aquí toca un punto deslizado. Siempre nos guiamos de estas hebras.
Ahí tejemos un punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado. Así continuamos con la secuencia del motivo hasta el otro extremo. Aquí ya tenemos lista esta parte. Aquí en este punto vamos a terminar. Este es el punto donde hemos iniciado la fila. Ahora aquí vamos a jalar hilo en este punto y en este otro punto. Y vamos a cerrar todo. Y aquí este último, un punto deslizado. Y así terminamos esta fila. Aquí tenemos el inicio de fila. Ahora levantamos una cadena, volteamos tejido. Ahora continuamos. Hacemos un deslizado y en el siguiente un punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Aquí ya tenemos 2 filas de motivo. Ahora vamos a ver cuánto de ancho de manga tenemos. Medimos y vemos que tenemos 12 centímetros. Y por ello vamos a disminuir 1 o 2 centímetros. Pero para los que les parece bien esta medida pueden tejer sin disminuir. Aquí tenemos 2 filas de motivos y aquí en la tercera fila vamos a hacer una reducción. Levantamos una cadena y aquí como hacíamos un deslizado, vamos a obviar ese punto y vamos a trabajar en el siguiente punto. Vamos a tejer un punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Y así vamos a hacer una reducción cada 3 filas de motivos. Y así vamos a tejer otras 3 filas y hacemos otra reducción. Vamos a trabajar las reducciones por ambos extremos. Aquí vamos a terminar con una reducción. Tejemos toda esta fila para mostrarles cómo hacer la reducción. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos, aquí tenemos 2 puntos al final. Y aquí vamos a hacer un punto medio alto. Y vamos a jalar hilo en este punto y en este último punto más. Y vamos a cerrar todo. Y ahí hemos hecho la reducción. Ahora levantamos una cadena, volteamos tejido y aquí ya comenzamos con un punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Y así cada 3 filas de motivos vamos a hacer una reducción. Tejemos otras 3 filas y hacemos reducción. Así vamos a continuar toda esta parte para tener en la parte del puño más reducido. Y vamos a tejer hasta tener 10 centímetros en esta parte. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos en esta parte hemos hecho reducción. 1, 2, 3, una reducción. 1, 2, 3, una reducción. Así hemos tejido esta parte. Aquí hemos tejido los 10 centímetros. Y hasta aquí tenemos un total de 19 centímetros. Y así tenemos nuestra manguita. Como vemos, esta parte hemos tejido igual como hemos tejido en esta parte.
Y también hemos terminado con el borde. Y ahora vamos a costurar esta parte. Para eso hemos dejado aquí al final un hilo aproximado de 30 a 40 centímetros. Y vamos a unir con una aguja lanera. Ahora esta parte del tejido en punto red vamos a adornar con estas flores. El tutorial de las flores les estaré dejando en la parte de la descripción. Y así tenemos lista nuestra chaquetita. Nos ha quedado muy bonita, pueden hacer en otras tallas y colores. No se olviden de valorarnos y comentarnos si les gustó el paso a paso.